Sí, me parece que ya estamos con el doctor Loaiza. Perfecto, ahora sí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Una pregunta, antes de ir con el tema que habíamos coordinado sobre lo relacionado al coronavirus y la posibilidad de que en algunas zonas haya cuarentenas focalizadas. Hoy se repite un cuadro que, pese a las exhortaciones, llamados que se hacen en los medios de comunicación, es ya casi habitual. El hecho de que al tema del pago de jubilados o el pago a los jubilados, que se suma además el pago de un bono el día de hoy y a lo largo de la semana, pues se le pide que lo cobren en los cajeros, en las tiendas, en los agentes, pero sin embargo vemos colas ya desde temprano en las puertas del Banco de la Nación, generando que se expongan justamente al COVID y a otros peligros los adultos mayores. ¿Por qué esta resistencia al, digamos, a lo moderno por parte de ellos y querer estar justamente en el banco? Bueno, es normal, primero, que no hayan medidas diferenciadas hacia una población que, quieras o no, como bien se dice, no está dentro de una visión, una perspectiva moderna de las comunicaciones. Segundo, son personas que, y esto lo demuestra, no tienen ayuda, en su mayoría, de sus hijos, o en todo caso de personas cercanas, más jóvenes, que puedan en todo caso darles una mano en ese sentido. Entonces son personas que se valen por sí mismos y personas que prácticamente han sido olvidadas por sus familias. Y dentro de este contexto, creo que el hecho de que ellos mismos velen por sí mismos deja mucho que desear en torno al papel y el rol que juega el adulto mayor en la sociedad. Doctor Loaiza, en el caso de la posibilidad que los peruanos tengamos que volver a la cuarentena si la situación se agudiza, se agrava, estamos en condiciones, luego de casi un año, de volver a retornar a una cuarentena. Desde el punto de vista sociológico, este confinamiento que tuvimos que soportar en los meses más duros de la cuarentena, ¿ha dejado algún tipo de secuelas o efectos sociales? Sí, claro. A ver, a las dos preguntas. La primera de ellas, vinculada con la segunda, no estamos en condiciones de poder volver a una cuarentena. Más allá de que esto sea necesario en su momento, que pueda hacerlo, creo que hay un factor importante, ¿no? Durante la cuarentena se vieron una serie de contradicciones. Una de ellas, que en plena cuarentena, mayo del año 2020, se podía dar cuenta de que un 20% de la población apenas ganaba 352 soles, que un 22% de ese porcentaje no tenía refrigeradora. Entonces, el pedido de la cuarentena en un contexto donde las personas no tenían siquiera refrigeradora para almacenar sus alimentos, generaba mucha contradicción, generaba un miedo mayor. Es más, en ese contexto también se hizo una encuesta preguntando a qué le tiene más miedo, al hambre o al coronavirus. Y un porcentaje elevado de la población, más del 57% de los sectores económicos más bajos, tenían mayor miedo a morir de hambre. E incluso un 40% de los sectores más altos también tenían miedo de morir de hambre. O sea, esto nos da una contradicción tremenda, que hay una desigualdad muy fuerte en el Perú, y la cuarentena a la larga lo que hace es permitir que nos demos cuenta de estas desigualdades tan profundas. Por otro lado está el tema de la salud mental. Sentir que estamos retrocediendo y no avanzando ya es algo muy preocupante y muy violento para nuestra propia seguridad mental y para el propio entorno familiar. La enorme perspectiva de violencia familiar, por ejemplo, intrafamiliar, la presión y el estrés social que puede generar, que puede desencadenar justamente estos cuadros, también es parte de los peligros que pueden haber. ¿Qué podría, digamos, qué efecto podría tener que se efectúen cuarentenas pero focalizadas, es decir, en determinadas zonas o distritos o provincias del Perú? Y habría que estudiar, analizar cada zona en la medida de que no sienta que esto es un retroceso o que haya una situación económica sumamente difícil de afrontar. Yo creo que en todo el país la situación económica es muy difícil de afrontar. Esta situación de suspensión perfecta, estos despidos masivos, esta manera en la cual determinados sectores terminan siendo menos golpeados que otros, principalmente los dependientes, los trabajadores, obreros, etcétera, quienes a la larga no van a tener mayor futuro. Recordemos que en esta forma en que estamos
poco a poco volviendo a una suerte de normalidad, personas están empezando a volver a estudiar, están empezando a volver a trabajar, están empezando a volver a tener confianza. Pese al contexto que estamos viendo que hay un rebrote, personas están empezando a sentir, se puede vencer esto, podemos hacer cosas más allá de las irresponsabilidades que puedan existir. Creo que si se hace lo que se menciona, es decir, por sectores, podría ser algo positivo, pero pueden haber lugares que esto puede ser contraproducente en un sentido que no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con el tema económico y por supuesto con el tema de seguridad y salud mental, ¿no? Doctor Loaiza, ¿cree usted que la pandemia, el coronavirus, ha generado una incertidumbre de manera individual, familiar y social? Ahora solamente pensamos en el día y ya no podemos planificar a futuro porque no sabemos cómo será el futuro, no sabemos qué pasará en 2 meses. ¿Se está generando una incertidumbre en la sociedad por este tema? Claro, una de las consecuencias más fuertes de la pandemia es la ruptura del plan futuro, del plan de vida de las personas, ¿no? Una de las preguntas que yo siempre hago en el contexto de la investigación que estoy haciendo sobre estos temas en el ámbito de la historia de vida es ese, ¿no? ¿De qué manera tu plan de vida ha sido cambiado, transformado o adecuado a la situación de la pandemia? Muchas personas querían viajar, otros tenían becas, otros querían visitar a sus familiares, otros querían poner un pequeño negocio, otros iban a empezar a trabajar en algo. Hoy en día nada de eso es posible. Hoy en día no sabemos qué pueda suceder. Personas que ni siquiera que habían proyectado tener una familia, personas que habían proyectado tener una serie de ambiciones económicas o recreativas, todos y todas estamos tratando de vivir y sobrevivir el día a día. Tratamos de tener esperanza en lo que representa la vacuna. Otros ni siquiera creen en la vacuna. Otros creen que eso se trata de una manera masiva de contagiar a la población. Es decir, hay una incertidumbre muy grande. Y lo que pueda suceder en los próximos meses en realidad es parte de la esperanza de la población, a su vez es parte de cómo internacionalmente vayan moviéndose las fichas a nivel globalizador. Y eso es lo que muchas personas tienen justamente temor y a su vez tienen esperanza. Ahora, hay una fobia también al tema de las vacunas, no solo porque puedan tener algún tipo de, digamos, de consecuencia, sino también porque hay gente a la que no les gustan las inyecciones, que no les gusta que les apliquen este tipo de fármacos. ¿Cómo superar ese tema, doctor? No me refiero a quienes se oponen justamente a la vacuna en general, sino a quienes sufren de estas fobias contra cualquier tipo de inyectables. O el miedo es contagioso. Y según entiendo y según sé, de un 22% ha subido a un 40% en estos meses quienes no quieren vacunarse, quienes no quieren saber nada de la vacuna. He conversado con algunas personas que me dicen, no quiero vacunar a mi padre, a mi madre, y no me voy a vacunar yo tampoco, porque tengo miedo a esto. Como bien se dice, puede ser la fobia de las agujas, pero también es el temor a algo de lo que jamás hemos escuchado y de lo que jamás podríamos nosotros tener confianza, más allá de las pruebas que se puedan dar. Y es que la ciencia, en su perspectiva más amplia de las cosas, solamente es entendida dentro de ámbitos académicos. La ciencia, al menos en nuestro país, no ha tenido cabida dentro de la cotidianidad. El hecho que unos científicos, unas personas con batas blancas, digan que esto es seguro para nuestras vidas, a mí no me da ninguna confianza. Yo desconfío de la ciencia. Yo confío en las personas que conozco, confío de repente en mis familiares, confío en otras personas, pero no en la ciencia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer una campaña de información mucho mayor en donde las personas podamos conectarnos cada vez más a determinados avances, entre ellos lo que estamos conociendo el día de hoy. Creo que eso debe ser un recambio de las mentalidades a nivel nacional para que tengamos una mejor y mayor conexión con las investigaciones a nivel científico de la naturaleza y de las ciencias sociales también. Y la pandemia nos ha cambiado como país, nos ha dejado dentro de lo malo algo positivo, nos ha vuelto un país más solidario. ¿Algún aspecto positivo está dejando esta emergencia sanitaria en el Perú? Pueden ser muchas cosas, solidaridades diversas, pero solidaridades segmentadas, sí, solidaridades con los tuyos, con tu familia, con tus familiares, con tus amigos. Se ha visto cosas importantes, incluso con la localidad, pero también segmentadas por muchos lados, es decir, por las personas que conozco, no por las personas que desconozco. Recordemos los actos de xenofobia, los actos de racismo, los actos de discriminación, los actos de discriminación distrital en algunos sectores más altos. Recordemos eso, son solidaridades segmentadas. Sí, positivo solidaridad y no es negativo por el tema segmentado. Y también
por supuesto hay que destacarlo y espero que aprendamos de esto, la enorme desigualdad, la segregación económica, ¿no? Los aspectos de asimetría social que existe en nuestro país. Nos damos cuenta poco a poco que es un país de contradicciones, es un país de desigualdades profundas. A poco de cumplir 200 años de independencia, nos damos cuenta pues que el proyecto de integración, de inclusión y de calidad de vida no se logra ni se ha logrado, al punto que una pandemia puede demostrarnos de la manera más dramática. Creo que sería muy positivo si nos damos cuenta de eso y actuamos en adelante de cara a ello. Negativo si es que volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Doctor Loaiza, me gustaría preguntarle sobre este caso que ha impactado a la opinión pública el fin de semana. Este conductor de nacionalidad venezolana que arrasó con una inspectora de ATU en plena vía pública, en plena zona del distrito del Agustino, y que tuvieron que utilizarse hasta 3 unidades de la policía para perseguirlo y detenerlo. Y claro, ahora entendemos que este señor escapó del operativo porque tenía más de 160.000 soles en deuda por pago de multas que no ha cancelado, porque no tiene SOAT, porque no tiene licencia para conducir. Pero ¿qué tan grave es la informalidad en el Perú que hace que tengamos que ser testigos de hechos delictivos de tal magnitud? La desigualdad y la discriminación que ha habido en el país a partir de, en el caso de la ciudad de Lima, en el Perú también bajo diferentes formas, a través de la migración masiva a la ciudad. La migración masiva dio pie a la necesidad masiva, a su vez, de una inclusión económica de gran parte de la población. Esta inclusión no se iba a dar y no se dio en absoluto, y el país no tuvo una lectura de lo que esta manera en que se desembocaba la población, las consecuencias que esto iba a tener. En el contexto se dio justamente una manera informal, y no solamente informal en términos de que hago lo que me da la gana, hago lo que quiero, sino en términos de ilegalidad como se ha visto en este momento. Una informalidad que a mi modo de ver es parte de mi emprendedurismo, es parte de mi creatividad, es parte de mi ímpetu por salir adelante, es parte de poder ayudar a mi familia y a los míos. Entonces ahí hay una combinación entre hacer cosas que no ayudan a salir adelante al país en términos generales, pero que sí me ayudan a mí. Entonces yo me pongo a ver, la informalidad es negativa, pero me ayuda a salir adelante porque no tengo trabajo, o de repente lo tengo poco a poco, o lo puedo tener, pero no me está beneficioso. Entonces ahí hay un paralelismo entre convivir entre la legalidad y convivir entre mi propia manera de llevar a cabo la legalidad, que obviamente es ilegal. Entonces esta contradicción nos lleva a lo que conocemos como informalidad en términos amplios, donde hay personas que necesitan y urgen de esta informalidad para sobrevivir porque no hay otra manera, y quienes aprovechan de manera ilegal, de manera informal y de manera pues muy negativa en relación a esto y a los trabajadores que sufren en torno a este contexto. Doctor Loaiza, es decir, independientemente de la sanción que le tiene que corresponder a este chofer, acá lo que se tiene que ver es el bosque y no el árbol. Es decir, este señor cometió lo que cometió en su desesperación, y no lo estoy justificando, sino que es parte de un problema estructural, ¿no? Es como decir, hablando en términos médicos, cuando descubrimos un tumor en nuestro cuerpo y vamos al médico y el médico nos dice, señor, usted está haciendo metástasis, y el cuerpo está prácticamente invadido por células cancerosas. Estos casos reflejan el grado de involución de un sector de la sociedad. ¿No? Y estamos compuestos de tejidos y sistemas. ¿Qué sucede cuando institucionalmente no funciona? O sea, sistemáticamente o sistémicamente no funciona el cuerpo empieza pues a convulsionar, no funciona. El hecho de que no funcione una mano, o una mano se enferme, una mano se cangrene, también sucederá con el resto del cuerpo, no vamos a morir. Hay quienes dicen, hay que cortar esa mano, pero esto no es tan fácil, no es tan sencillo. Los tejidos funcionan mancomunadamente. Entonces, en ese contexto, nos damos cuenta que después de mucho tiempo, muchos años, la informalidad es producto de algo mayor, no es producto de lo que una persona o dos desean. La informalidad es producto de todo un contexto sociohistórico que ha impedido en buena medida que buena parte de la población haya sido escuchada por el Estado. El Estado no se ha preocupado por esta población, solamente le ha dicho una y otra vez
que es emprendedora y que tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Le premia cuando es emprendedora, pero la encarcela cuando es informal. Entonces la población no entiende de estas cosas. Y es que la ley, la norma, no es algo que se pueda obedecer en cuanto al castigo. Se obedece en la medida que yo interiorizo la importancia y la valía simbólica que ésta posee. Eso es lo que hace una norma. La capacidad sobreañadida del respeto que se le puede tener a ella como parte integral de una institución o de instituciones de justicia en un país determinado. Eso es ciudadanía, y eso no es lo que tenemos en el país. Y lo peor de todo es que llegamos a situaciones como esa con nuestro bicentenario, ¿no? Es decir, el Perú no ha aprendido muchas lecciones. Seguimos siendo un país centralista, con muchas deficiencias y con una sociedad totalmente quebrada frente a toda esta situación. Por supuesto. Creo que las desigualdades que tenemos, entre otros factores, se deben pues a gobiernos que nunca han gobernado para todo un país. Recordemos que la posibilidad de votar por ellos es muy reciente y ahí en adelante se ha generado una serie de gobiernos populistas, una serie de medidas muy astutas, pero que no han ayudado al país a salir adelante. Eso sumado a una población que ha tenido que sobrevivir y ha tenido poco a poco que verse asimilada por una informalidad o por formas poco correctas de poder llevar la vida, pero que a la larga es lo único que les permite vivir a ellos y a sus hijos, a sus familias. Esta economía y en general esta sociedad va de la mano con una cultura, que no es la cultura pues de la ciudadanía, de la inclusión, sino la cultura de la sobrevivencia y de tal vez que pueda. Y eso no es una manera de llegar a los 200 años de vida republicana, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jerjes Loaiza, sociólogo, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Nacional. Muy gentil y se dará hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buen día. Gracias.